La vida está llena de fuentes de humanidad, de referentes profundos y diversos que hay que buscar para propiciar conversaciones y dialogar también con nosotros mismos, ahondar en ese mundo interior que nos lleve a relacionarnos de una manera más rica y más empática con nuestro entorno. En Universo No Apto conversamos con personajes llenos de historias y reflexiones que contribuyen a ampliar y profundizar la mirada de la vida. Con frecuencia son personajes que vienen del mundo de la literatura, las artes, que aman e interactúan con la naturaleza, pues queremos ayudar a desarrollar la sensibilidad de nuestros oyentes para que sea posible ponernos en el lugar del otro, valorar la diversidad, saber apreciar la belleza y comprenderla mejor para cuidarla. Universo No Apto es libertad, humanidad. Aquí cabemos todos los que no encajamos en moldes y estamos siempre explorando nuevas miradas para amar la vida. Soy Catalina Franco Restrepo, @CatalinaFrancoR en Twitter. Estás a punto de entrar a un universo no apto. Nuestro invitado a este nuevo episodio de Universo No Apto es el profesor Sergio Fajardo. La mayoría lo conoce como político, pero ese no será nuestro enfoque de hoy, sino que hablaremos sobre su visión de la vida, la educación, la lectura y el humanismo. Sergio, es un placer y un honor conversar contigo y que nos compartas un poquito sobre tu mirada en este espacio. Bienvenido. Catalina, qué gusto hablar contigo. Muchas gracias por invitarme. Eh, Podemos contar que tú y yo somos familiares. ¿Se puede contar Claro, aquí? Ah, esa claro. sería una muy bonita forma de empezar. Pues les cuento que conozco a esta mujer desde que era una chiquitica. La mamá, prima mía, prima hermana de mi papá, de hecho. Entonces nos unen unos vínculos familiares desde hace mucho tiempo. No nos vemos muy a menudo, pero ahí está pues esa raíz que tenemos en común con nuestros padres. Entonces me Así da es. mucha alegría verte a ti, verte grande y poder conversar. Así es, a mí me da muchísima alegría, para mí es un honor tener una mente y un corazón de estos en mi familia. Por ahí encuentra uno a veces cuando uno es el distinto en la familia, encuentra que por algún lado hay raíces que están muy bien conectadas. Estoy seguro. Bueno, Sergio, me gustaría que partiéramos de una idea muy bonita de Camus en el mito de Sísifo, que dice que si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Yo creo que todos estamos permanentemente interpretando lo que nos rodea, buscando sentido y a la vez pues como conectándolo con un poquito de belleza. Pensando en todos los años que tienes de experiencia trabajando junto a la gente, me encantaría que empezáramos esta conversación con alguna historia inspiradora que nos puedas contar, algo que te haya pasado o te haya enseñado o producido esperanza, no sé, como una inspiración para seguir luchando por eso que más anhelas en ese camino de los sueños que es tan difícil y en el que uno a veces piensa en tirar la toalla. Bueno, voy a tratar de recordar una historia. De hecho, ya tengo una en mente muy cercana, no es algo extraordinario, pero es bonito. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente. Pues por supuesto, yo ya estoy grande. eh, yo tengo 67 años y entré a participar en política hace 23 años, pero antes de esos 23, pues ya había hecho muchas cosas antes, como escoger un mundo, el mundo de la ciencia, de las matemáticas, ser profesor, que es mi esencia, lo que yo escogí, que quería ser y soy en la vida. Hoy soy profesor en el Tecnológico de Monterrey, eh, y después tal vez conversemos un poco acerca de eso. Pero solo quería empezar antes de contar una mini historia así sencilla que me alegra la vida. Solo quería comentar una frase que aprendí el año pasado de un profesor, Richard Feynman, físico, premio Nobel de Física, se murió hace ya varios años, era un maestro extraordinario y la frase decía lo siguiente: enséñale a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida. Como ya soy consciente de que ya voy tarde en la vida, y que tengo hijos y ya, de hecho, tengo una nieta, esa frase me ha retumbado en la mente y permanentemente estoy haciendo un esfuerzo de reflexión acerca de todo este camino recorrido, dentro de todas estas cosas que han pasado, que he aprendido, fascinante para mí y sigue siendo fascinante. Entonces, eso lo tengo permanentemente como una forma de vivir, enseñar pronto lo que he aprendido tarde en la vida y sigo aprendiendo. Esa era una primera observación ya para. Y voy a recordar hace una semana, yo estaba en Sáchica, Boyacá, y ese es un pueblito pequeño cerquita de Villa de Leyva, que es más conocido, que es un pueblo boyacense muy bonito. Boyacá tiene unos lugares hermosos, es un departamento muy bonito, los boyacenses son un grupo de gente muy querida
y he pasado en los últimos tiempos una buena cantidad de ratos por allá, por ese sector que nunca me imaginé que iba a pasar. Monto en bicicleta, he pasado muy feliz. Y en el pueblito de Sáchica, tiene cerca de 5.000 habitantes, hay una chica que le dieron una beca y va a estudiar licenciatura en matemáticas. Entonces me contaron, le dije, yo la quiero conocer. Y efectivamente, pues el domingo, hace una semana, vino a hablar conmigo. Ella se llama apellido Monroy, creo que Doris Monroy. Jovencita, jovencita, de un pueblito boyacense. Muy diferentes las actitudes de los boyacenses, las boyacenses, comparada con nosotros los paisas. Eh, pero entonces, pues yo le dije, yo quiero conocerla a ella. Y fue a hablar conmigo. Entonces nos pusimos a hablar y pues descubrí varias cosas así de sencillas. Y por eso digo, esto me gustó y me inspira, porque eso siempre me da energía a mí, me da alegría en la vida para continuar haciendo las cosas que hago. Y es, encuentro a esta chica y le digo, "No, ¿y tú por qué quieres estudiar licenciatura en matemáticas?". Y entonces me empieza a contar todo el placer que ella ha tenido desde muy chiquitica, desde muy pequeña, enseñando, aprendiendo. Me empezó a contar cómo habían sido los primeros días en su clase. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, de 22 estudiantes que están estudiando licenciatura en matemáticas, solamente 7 realmente quieren ser profesores, profesoras. Ella quiere ser profesora. Y me fue contando pues todos sus sueños y yo veía a esta jovencita con una sonrisa. Ella me miraba medio atónita también porque no se imaginaba que, pues, pensará, bueno, este señor tan importante, pero me tocó el alma ver ese gusto, esa niña. Yo solamente le dije, mire, siempre la mente abierta, aprenda de muchas cosas, de literatura, de cine, de arte, de cultura. Abra la mente para que no quede con una mirada unidimensional de este Claro, mundo, que es algo que yo creo y siempre repito en todas partes. Abran la mente, abra, que claro. vengan muchas cosas. Eso que pasa allá dentro de nosotros es mágico. Cuando se juntan tantas cosas, yo lo disfruto así plenamente en mi vida. No pretendo ser un erudito en muchas cosas, pero disfruto y yo digo que entre y allá algo pasa Esa y pasa. combinación de saberes crea un montón de conexiones, de cosas que uno en principio creería que no están relacionadas, pero que lo que hacen justamente es Así ayudarle a es, uno a construir el así es. sentido y a entender la vida. Por ejemplo, pues yo no soy un experto en arte. Estuve hace poquito en el Museo del Prado. Sí, yo voy viendo esos cuadros y tengo una experiencia puramente sensorial, pero es extraordinario. Yo sé, algo muy importante me está pasando allá adentro. Y los libros que leo y la música que escucho, no soy un especialista en música clásica, por ejemplo, pero yo sé que me está llenando el espíritu y que eso allá adentro, así lo digo en términos muy coloquiales, hace magia. Así somos nosotros. En todo caso, con esta chiquita, hablar con ella, sentir con ella, verla, decirle, mantenga la mente, estudie matemáticas, no deje de estudiar matemáticas, no le dé susto profundizar la belleza de las matemáticas. Bueno, yo estaba dichoso. Entonces me llaman, por favor, que la niña venga rápido, que el papá la está esperando, la mamá está esperando. Bueno, listo. No habíamos hablado mucho. Íbamos y nos encontramos con la mamá, que estaba firmando unos papeles para la beca que le van a dar a ella. Y veo a la mamá y es una mujer campesina boyacense, una piel muy curtida, como pasa tanto con los campesinos por todas partes, pues ese mundo al sol, en esa parte el sol da muy duro, un sol distinto, es una zona desértica que pega duro, es un sol de tierra fría en ciertos lugares. Veo las manos de tantos campesinos, campesinas que han trabajado toda la vida. Y ella, pues, y entonces, bueno, ¿cómo está señora? Muy bien, mucho gusto. Y dice, yo solamente pude estudiar hasta quinto de primaria, porque a mí me tocó atender a todos mis hermanos, eran 8, y me dije, a mí me tocó encargarme de todos los 8. Era una mujer, pues, que difícil, sin sonrisa, pero decía al mismo tiempo, bueno, ahora todos mis hermanos me quieren porque yo los cuidé a todos ellos. Y le veía el orgullo de ver que esta muchachita, pues esa niñita, que si me la ponen al lado de la mamá, digo, no, ¿cómo será posible que venga esta niña de esta madre? Pero esa alegría de la niña que sí tenía una sonrisa especial, una mamá que no tenía sonrisa, muy seria, pero me daba ese gusto de saber que luchar por la educación, luchar por este tipo de cosas tiene todo el sentido. Y lo vi ahí en ese ejemplo bonito de esa niña. Cuento la última para no echar cuentos mucho más largos y más.
complejos de muchas cosas que me han pasado, pero que después podemos hablar si tú quieres. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Claro, es que es una maravilla, Sergio. Yo creo que muchas veces esas historias inspiradoras justamente no tienen que ser algo muy trascendental, sino encontrarse con la pasión, digamos, en alguien para mí es revelador porque uno sabe que desde ahí hay una semilla que le va a dar la fuerza a esa persona para Sin seguir duda. buscando la esperanza, para seguir luchando, para superar como los obstáculos. Es muy bonito eso y también me encantó esa idea que nos compartiste de ese profesor, de ese físico, porque claro, cuántas veces no piensa uno en la vida si yo hubiera sabido esto en tal momento, pero pasa que también muchas veces no es lo mismo que a uno le digan, mira, es que esto es así, a uno a medida que vive, experimentarlo en carne propia y decir, Así claro, es, también nos es tenemos que así. estrellar bastante, descubrir bastantes, volar bastante. Un privilegio grande que yo tuve en la vida, Catalina, fue yo siempre pude hacer lo que quise, no lo que me da la gana, en el sentido grosero de la Claro, palabra, no, pero yo siempre pude vivir, y ese es un privilegio extraordinario de los muchos que he tenido, de hacer lo que a mí me daba pasión y convicción. Y es lo mismo que estoy haciendo en este escritorio donde estoy sentado, yo vivo en Bogotá ahora, y es esa posibilidad de hacer lo que uno tiene pasión y convicción, que lo ato con lo que estaba diciendo de la niña, que jovencita, pues tiene 16, 17 años, esta mujer que va a estudiar matemáticas, que va a hacer la licenciatura y tiene esa convicción, ella quiere profundamente ser una maestra y de matemáticas y siente un placer más grande. Y de hecho, recuerdo ahora que me decía que muchas veces ella le ayudaba a los compañeros, compañeras en el colegio y que los compañeros le decían muchas veces, usted explica mejor que el profesor. Acabo de lo recordar tiene eso. por dentro. Esa Entonces, pasión y esa determinación yo creo que hacen un cambio radical eso es en la una vida. posibilidad muy grande. Y tener esa plataforma para descubrir el mundo, eso Claro. significa muchas cosas, es un gran privilegio para algunas Justamente, personas. Sergio, que mencionaste las matemáticas, o sea, la historia que contaste se relaciona mucho con la segunda pregunta que te tengo y es, a mí me apasiona muchísimo la literatura y me encanta investigar y saber sobre las vidas de los escritores, la historia de ese empeño en escribir, lo que hay detrás de esa inspiración. Tengo también una idea muy bonita justo de Camus en el mito de Sísifo, que es crear, es también dar una forma al destino propio. Explorando esas historias, a veces se encuentra uno con escritores o artistas o en general humanistas que tienen detrás una formación muy distinta, por ejemplo, en ciencias exactas. Me gustaría mucho que nos contaras sobre cómo tu pasión por las matemáticas y lo que aprendiste de ellas se ha relacionado con lo humano y ha sido esa base importante para tu pensamiento, para tu relación también con lo que lees y tu mirada del mundo. Bueno, tengo muchas historias para contar acá. Voy a empezar al revés, ya te voy a contar de las matemáticas y qué significa. Voy a empezar mañana, hoy estamos hablando un martes 15 de agosto, no sé cuándo vean esto, y eso se podrá ver toda la vida. Pero mañana martes, miércoles, perdón, 16 de agosto, sale mi video podcast. El primer capítulo va a estar en el aire. Y el capítulo se llama El profesor con educación todo se puede. Ese va a ser mi video podcast. Solo lo digo porque tiene que ver con lo que tú me estás preguntando. Qué bueno, Y eso es una mezcla de conversaciones con personas del mundo de la educación, tratando de ser lo más atractivo posible, mostrar la educación desde otros ángulos y qué con maravilla. personas maravillosas, con esas personas para descubrir esas personas cómo creen, cómo crean, perdón, cómo se han educado, qué las ha transformado, qué personas han sido valiosas. Y arranco en ese video podcast, por ejemplo, mañana arranco con una entrevista, con una conversación con Doris Salcedo, la escultora, donde yo le Delicioso. pregunto a ella cómo fue su proceso para descubrirse, para entender qué era sentirse artista, quiénes fueron sus maestros, en fin, todo eso. También con Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor, Mm, un buen amigo mío, qué que buenos personajes. tengo la fortuna de ser un muy buen amigo de él. Eh, Aparecen pues en el video podcast y aparecen otras personas, no les voy a decir pues todo, pero Vamos a tiene dañar que todas ver las con sorpresas. eso que tú estás diciendo, porque yo he tenido la suerte y siempre he tenido la curiosidad con personas que tienen la capacidad de crear, qué camino han recorrido. Ujú. Yo soy muy buen amigo de Héctor Abad hace mucho tiempo,
he tenido la oportunidad, recuerdo conversaciones que tuve con Fernando Botero, todo eso me parece apasionante, lo que tú estás diciendo, descubrir esas personas, y yo las estoy descubriendo aquí hablando un poco de educación, cómo se educó, qué aprendió, qué puede enseñar para ese video podcast. Entonces, esa era una primera observación que quería hacer contigo. Yo estudié matemáticas, yo estudié en Medellín, en el Colegio Benedictino, me gradué en 1972. Pues siempre me fue bien en matemáticas, me gustaban las matemáticas, me gustaba enseñar, a mí me gustaba explicar toda la vida, en diferentes áreas. A mí también me gustaba leer, o sea, no era que yo era solo matemática y qué pereza literatura, no, a mí desde siempre me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho leer y he leído y sigo leyendo y ahora te puedo contar el último libro que leí que me gustó muchísimo y los que tengo aquí, de pronto pueden ustedes ver acá la cantidad de Perfecto. libros que Ahora tengo te ahí. tengo pregunta de literatura para que nos compartas esas Bueno, lecturas que deben ser muy entonces, buenas recomendaciones. y en el colegio, pues, por lo general, pues uno está en el colegio, no son muchos los que tienen afecto por las matemáticas, de hecho, un buen número, el horror son las matemáticas, nunca en mi vida, para mí, por supuesto. Y tuve un profesor, varios profesores, pero voy a concentrarme en uno que se llamaba Saúl Sánchez. Saúl Sánchez fue profesor en la Universidad de Antioquia. Él había estudiado en Francia filosofía, vino, regresó a Colombia, era profesor en la Universidad de Antioquia, estaba empezando a ubicarse allá y necesitaba ganarse algo extra y nos dictaba clases de francés en el colegio. No de literatura ni de filosofía, sino de francés. Y ese señor, Saúl Sánchez, ya murió, fue muy importante para mí en la vida, porque como pasa, y yo soy profesor, esos profesores que ven, uno tiene enfrente un montón de, en ese caso éramos muchachos, y veía los intereses y él se dio cuenta, identificó en mí que yo tenía interés especial por cosas que habitualmente no tenían los otros, la literatura, razonar, discutir, leer, todo ese tipo de cosas, y empecé a conversar con él fuera de la clase. Entonces, por ejemplo, fue por la primera vez en la vida que me dijo: "Vamos a ir a un cineclub que tenía en el Colegio San Ignacio, y los de los benedictinos íbamos a ir", y él me escogió a mí, que era el menor del salón, a que fuera a ese cineclub, donde vi una película, eh, que inolvidable para mí en la vida, donde mi primer gran amor platónico, así pues, que todavía lo tengo, Catherine Deneuve, que era en una Ujú. película que se llama Bella de día, de Luis Buñuel. Entonces, me Oye, introdujo al cine. Aprendí a qué ir al maravilla. cine, me gusta el cine. Entonces, la literatura, la filosofía, me empecé a conocer un montón de cosas que no las iba a conocer si sigo por el camino común y corriente, pues, Claro. de las clases, de los que uno toma. Personas así le juegan un papel importante a uno en la vida. Él fue para mí importante en la vida y él fue el primero que me dijo: "¿Y matemáticas qué?". Porque en ese entonces, pues, los que nos gustaban las matemáticas, la ciencia, y a mí me gustaban, pues, la literatura, todo eso me gustaba, pero iba a estudiar ingeniería civil a la Universidad Nacional de allá en Medellín, y para allá iba yo. Y él me dijo: "¿Y por qué? ¿Y matemáticas?". Y le dije: "Pues a mí me gustan mucho". Me dio un libro, no sé si lo tengo todavía por acá, lo debo tener porque estoy un montón, que se llamaba de Nicolás Bourbaki. Las personas que saben de matemáticas saben de qué le estoy hablando, Fundamentos de las matemáticas de Nicolás Bourbaki. Eso era muy superior a lo que yo podía entender en ese momento. Y entonces él me decía: "No deje las matemáticas". Y además me acuerdo una frase que me dijo bonita. Me dijo: "Para que la vida tenga sentido, hay que ser sabio o santo". Yo le dije: Ujú. "Pues no, yo no terminé ni sabio ni santo", pero me acuerdo, pues, esas conversaciones con Saúl, que fue muy importante porque me La abrió. Él mirada. vio en mí el espíritu. Yo tenía el espíritu para todas estas cosas. Él lo vio, que es la parte que tenemos que hacer los maestros, las maestras. Saque lo mejor de la gente. Cada uno tiene sus caminos, no tenemos que ser iguales, eso para Así nada. es. Pero usted ve a alguien, permítale, saque lo mejor, saque las capacidades. Y ese profesor lo sacó. Entonces entré a la Nacional. La historia está muy larga, pero voy a decirla rápido. Entré a la Nacional a estudiar ingeniería civil y yo iba, pues, a los laboratorios, eso me parecía muy aburrido, y tuve allá un profesor que se llama Fernando Puerta, que había llegado a estudiar matemáticas en la Nacional en Bogotá a Medellín, y empiezo yo a hablar con él, y empiezo a ver las clases, y dije: "Esto es lo que a mí me gusta". Ujú. Demostraba las cosas con una elegancia, las demostraciones, teoría de conjuntos, lógica. Yo dije: "Esto es lo mío". Y ahí, en ese momento, tomé la decisión y dije: "Yo voy a estudiar matemáticas". Ya la historia es más larga, me vine a estudiar a Bogotá,
Aquí tuve profesores extraordinarios, un profesor extraordinario, Javier Caicedo, que fue muy importante para mí en la vida. Y yo estudié matemáticas por la belleza de las matemáticas, no porque yo iba a aplicarlas a modelos del mundo, nada, no, no, yo no quería ninguna aplicación. Esto es para mí, sigue siendo la construcción más extraordinaria de la mente humana. Me parecía y lo disfrutaba. Entonces yo estudié por la belleza. Eso es la Y explicación más bonita del mundo, porque justamente yo creo que sería difícil, o sea, no sería lo que cualquiera diría de las matemáticas, sino que se ahondaría en algo como más exacto, pero yo pienso que justo tú al describirlo como que estudiaste por la belleza de las matemáticas, ahí está toda la relación con la humanidad, porque es también exactamente, ahondar en ese pensamiento exactamente. y querer entender. Me pasaba muchas veces lo mismo con cosas que yo estudiaba. Cuando yo hice mi máster en Relaciones Internacionales, muchas veces me decían, ¿y ese diploma para qué? Yo decía, es que no tengo ni idea, ni es que yo tenga este diploma para aplicar a un trabajo en particular. Yo quiero entender cómo funcionan las relaciones en el mundo y entre los países. Son esas cosas que uno quiere entender porque uno tiene esa certeza que tú dijiste cuando tuviste ese profesor, esto es lo mío. Uno por dentro como que es maravilloso cuando tiene esa certeza de que ahí es donde está el corazón de uno y la semillita de querer seguir aprendiendo. Y Sergio, justamente hablando de esa propia mirada del mundo que se va formando a partir de lo que uno tiene por dentro, pero también obviamente de las circunstancias, las oportunidades, la educación, por las puertas que se abren para quien apenas empieza como a interpretar el mundo. Te voy a leer este fragmento de un libro que se llama Una educación de Tara Westover, en el que la autora cuenta su historia. Ujú. Ella creció aislada en una familia Yo con lo una leí. visión, bueno, Hace rato perfecto. lo leí, sí. Ella, pues, su familia tenía una visión extremadamente conservadora y le impidió tener como una educación y eso la hizo como muy ciega ante la realidad del mundo por muchos años, hasta cuando ella decidió romper con eso y salió a aprender para poder vivir. Entonces, dice ella, abro comillas, tenía $1,000 en el banco, me resultaba raro pensarlo y mucho más decirlo, $1,000, de sobra, que no necesitaba de inmediato. Tardé varias semanas en hacerme a la idea y después empecé a experimentar la mayor ventaja del dinero, la posibilidad de no pensar en él, sino en otras cosas. Mis profesores pasaron al primer plano, de repente y con nitidez. Era como si antes de la ayuda de los estudios los hubiera mirado a través de una lente empañada. Los libros de texto empezaron a tener sentido y me sorprendí leyendo más material del exigido. Y después, más adelante, ya concluyendo el libro, dice, las decisiones que tomé a partir de entonces no fueron las que ella habría tomado, fueron las de una persona cambiada, las de un ser nuevo, el desarrollo de un nuevo yo. Podéis llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación. Cierro comillas. Es una historia muy importante sobre la dimensión de lo que hace la educación en la vida de una persona, la importancia de que todas las personas puedan tener una vida digna que les permita concentrarse en aprender durante la niñez y la juventud para poder de verdad desarrollar su mirada y su potencial. Eso lo cambia todo. ¿Cómo describirías tú lo que significa la educación en una vida? En la de ella es una vida que termina siendo la educación siendo su vida, que en el fondo Exacto. para mí es mi vida. En el sentido es una relación particular con el mundo, que tiene que ver con varias cosas que yo a veces hago analogías a la política cuando me toca conversar de esto. La semana pasada, por ejemplo, en Bogotá, me invitaron a dar eh, lo que llaman la lección inaugural para la licenciatura de Matemáticas y de Filosofía en la Universidad de la Gran Colombia. Y dije, yo voy allá y hablar. Y, y es descubrir, volver allá a conversar con estos chicos, chicas, repasar todo lo que había hecho, aprendido en el mundo y la educación, las personas que somos, pongamos profesores, pues, pero que estamos dentro de este mundo, es una forma de vida, es una forma de relacionarse con el mundo, es una forma que busca sacar lo mejor de cada quien, es una forma que entiende que los medios son los que justifican el fin, el camino que recorremos es el que le da sentido a lo que nosotros alcanzamos. Entender que cada paso es transformación, que cada paso que nosotros estamos dando estamos construyéndonos. Eso es un mundo maravilloso. Sí, parte de las polémicas y de las discusiones políticas que habrá sobre el sistema educativo, lo que nosotros podamos o no hacer, pero gran parte de todo eso pasa por quienes somos las personas que enseñamos, los maestros, las maestras, nuestra condición, nuestro papel allá, los elementos que marcan nuestras vidas, la relación que tenemos con la sociedad, todo eso es apasionante y como te digo, pues yo sigo siendo profesor. Es una vida muy distinta
a muchas otras. Que no, yo siempre repito esto, no es ni mejor ni peor, cada uno escoja la suya en la medida y ojalá que pueda escoger lo que lo conmueve y lo apasiona, ¿sí? Pero es una forma que no está, por ejemplo, asociada con, en términos económicos, pues uno quiere tener una comodidad básica, pero no Ujú, es hacer dinero, son unos ideales muy particulares en la relación con las personas. Albert Camus, que te gusta, ¿sí? eh, Él utilizó pues gran parte de su confrontación política y eso lo estuve leyendo hace poco, porque hace poco lo he estado leyendo. No sé si tengo por acá, no, pues compré este que no, hace poquito lo compré, El hombre rebelde, ujú. ¿sí? Ese no lo he leído. Bueno, pero él tuvo una gran confrontación política con Jean-Paul Sartre y un poco de gente Sí, acerca de sí, lo que sí. había pasado en términos políticos. Y era la discusión, los medios justifican el fin, el camino determina lo que construimos, que es una Ujú, discusión que yo tengo en términos políticos con algunas personas, donde es en contraposición del todo vale. El ujú. fin justifica los medios, con tal de ganar haga lo que sea. Todo eso, y tiene que ver con una mente asociada o una mirada asociada desde el mundo de la educación y lo que es proceso de transformación permanente. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Claro, claro. A partir de la educación se construye ese propósito y cómo vas a vivir toda tu vida, que lo que haces cada día finalmente es la vida y un propósito es eh, fundamental para poder perseguir esos sueños. Sergio, hoy el reto de la educación es enorme porque se combinan avances tecnológicos que permiten democratizar en cierta medida el conocimiento, que haya más acceso, pero a la vez es más difícil seleccionar la información. Hay niños y hay adolescentes absortos en las redes sociales y las pantallas, hay comunidades con menos conectividad y hay en general un sentimiento muy fuerte de desesperanza en la juventud. Pero es claro que hacerlo bien en cuanto a educación cambia la vida de las personas, de las familias, de las naciones, de las sociedades. Hace poco leía una entrevista que le hizo el periódico El País de España, Mauricio García Villegas, y decía Mauricio, abro comillas, dentro de las recetas está corregir uno de los grandes dramas de América Latina, la educación. Todos los métodos de evaluación internacionales dan resultados entre malos y pésimos en la región. Eso tiene mucho que ver con la subestimación e incluso negligencia de las élites latinoamericanas frente a la educación. El apartheid educativo en Colombia, del que hablamos con Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas en La Quinta Puerta, impide que los niños de diferentes clases sociales estudien juntos. Las democracias modernas se inventaron dos mecanismos para unir a la población, el ejército y la escuela. Con el fin del servicio militar obligatorio, solo queda la educación como punto de encuentro, pero ya no funciona. En Colombia sirvió en ciertas ciudades intermedias donde había una escuela buena y todos, sobre todo las clases altas y medias, se encontraban allí. Existió en parte en Argentina y en parte todavía existe en Brasil, pero se está deteriorando o tiene grandes distorsiones. La falta de espacios de confluencia de las clases sociales crea miedos, resentimientos y desconocimientos. Por eso creo que debemos tomar conciencia de que somos un continente atrasado en educación, que además es una manera de moderar el delirio, dar sentido a la realidad. Es un antídoto contra las emociones tristes. Pero nuestros gobiernos no le paran bolas, entre otras cosas porque no se soluciona en los 4 años de un periodo de gobierno, sino que en 20 o 30 se empieza a solucionar. La educación debería estar en el centro de los contratos sociales y es un ingrediente fundamental del pastel. Cierro comillas. Me parece muy, muy bonita esa idea y esa visión de la educación como una manera de moderar el delirio y de dar sentido y como antídoto contra las emociones tristes. Alguna vez en este podcast la escritora Belia Vidal nos contó una historia preciosa de cómo en Vallasolano, donde nació ella, en el departamento del Chocó, los niños habían pasado demasiado tiempo resolviendo problemas y preocupaciones y cuando les empezaron a leer, ellos empezaron a levantar la mirada, a observar esa selva que los rodeaba, los árboles, a plantearse otras preguntas. ¿Cuál crees tú que es una clave vital a la hora de educar, que no le puede faltar a un niño en su educación para que tenga la oportunidad y las ganas de desarrollar ese potencial? ¿Y por qué crees que es clave la educación como una base para una sociedad más igualitaria en la que sea posible la paz? Bueno, arranco por el final, pero mire, aquí está La Quinta Puerta. Ujú. que lo- y en el video podcast, estoy hablando de eso. La Quinta Puerta es un libro bien interesante escrito por Mauricio García Villegas, otro buen amigo, Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Ferguson, no tan amigos, pero conocidos, ¿sí? Y aquí están El País de las Emociones Tristes Ujú. y el nuevo que acaba de escribir, El Viejo Malestar del Nuevo Mundo. Entonces, Mauricio yo creo que es una persona muy interesante, importante de este país. Es
está en una categoría distinta en muchos sentidos. de acuerdo. Ahora, y el mensaje detrás de todo esto, en la quinta puerta, es, dice, cómo la educación está aumentando las desigualdades en Colombia. Nosotros queremos que la educación sea elemento fundamental en disminuir las desigualdades en una sociedad como la nuestra, profundamente desigual, con una gran dosis de injusticia asociada con esas desigualdades. Y la educación, pues muchos repetimos, la educación es fundamental. Y él dice, y no lo está haciendo, y no solamente no lo está haciendo, sino que la está aumentando, que es la paradoja más grande que nosotros podemos enfrentar. Entonces, eso nos obliga a mirar la educación desde perspectivas muy diferentes. Yo creo que aquí nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas por pasar. Pues yo le he echado cabeza a eso. Yo fui alcalde, fui gobernador, Medellín la más educada, Antioquia la más educada. Lo digo modestia aparte, no ha habido un alcalde, un gobernador que le haya dedicado ese tiempo, ni en Antioquia, ni en Colombia, ese tiempo a la educación. Yo no sé cuántas escuelas fui, cuántas maestras, maestros, cuántas cosas hicimos, ¿sí? Yo le he dedicado mi vida a eso. O sea, pasé de del mundo académico, matemático, profesor universitario, al mundo político, pero esa es la esencia detrás de todas estas cosas. Y nosotros tenemos que incorporar todos esos elementos para la transformación de nuestro país. Estamos en unos tiempos de unos odios muy profundos, de unas emociones tristes, que es el libro que escribió primero Mauricio durante la pandemia, que yo creo que fue muy útil para entender, y es muy útil para entender muchas cosas acerca de Colombia. Sin duda que a la educación le tenemos que entrar por diferentes ángulos. No, por el camino que vamos no lo resolvemos. Se hacen cosas, ¿no? No es que no se haya avanzado, se ha avanzado, todo se ha avanzado, pero no habrá ruptura. Y nosotros tenemos que propiciar una ruptura, que no está ni va a pasar en este gobierno, y no sé si vaya a pasar, pero yo creo que se puede hacer y se puede dar esa ruptura. Lo que estoy en desacuerdo con Mauricio, en desacuerdo es parte del problema de la educación, es que dice, es que esto nos va a tomar muchos años, y es cierto. Pero cuando entonces en el ámbito político usted dice que esto no es un gobierno, sino varios gobiernos, y entonces uno habla de Finlandia, entrevisté a la ministra de Educación de Finlandia, hablando de educación, entrevisté a Pepe Mujica también en el video podcast. Y bueno, Entonces vienen unos super personajes. eso paraliza. Cuando usted dice es que esto es de muy largo plazo, nosotros Ujú. somos una sociedad muy básica en muchas cosas, Sí, sí, nosotros sí. somos Me corta el impulso. inmediatistas. Ya. Sí. Nosotros no sabemos qué es el mediano plazo ni el largo plazo, Ujú. entonces eso paraliza mucho. Y la clave de todo esto es saber a dónde vamos y la magia, para mí esto tiene que ver con el liderazgo y el liderazgo político, es que cada paso que yo dé, que se van dando pasos, a tomarnos, pero mostrar que cada paso nos pone más cerca de donde queremos ir y ya nos Ujú. estamos transformando. Cuando uno lo hace así, entonces la transformación se va dando. Por eso Sí. estoy hablando de los medios justifican el fin. El camino que vamos siguiendo, un poema muy hermoso que se llama Ítaca, de Cavafis, el Ujú. camino, que tiene que ver con esto de Albert Camus, todas estas cosas tienen todo el sentido. Y paso a responder una condición básica acerca de la educación. Son millones, pero una sola, la curiosidad. Ah, qué maravilla. La pregunta, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué? Yo me acuerdo que a mi hijo mayor, yo le decía ponquecito, a mi hijo Alejandro, porque por todo me decía ponqué, ponqué. Qué Siempre me belleza, estaba eso preguntando, dice tanto de una y, persona. y la clave dentro del mundo, pues la clave no, muchas hay, pero solo tomo un pedacito. Nunca perder la curiosidad que se expresa ¿por qué? ¿Por qué? Esa pregunta es fundamental. Y muchas veces el sistema educativo lo que hace es bloquearla. Claro. Y hay maestras y maestros que bloquean porque se sienten inseguros con las preguntas. Ujú. Saber que en política es muy mal visto decir no sé. No, no, yo Ujú. no puedo decir esto, no, porque en política hay que decir todo, hay que responder todo, hay que saber de todo en principio. Pero Claro. ¿por qué? Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Cada mente es diferente y mira el mundo con otros ojos, entonces se puede preguntar los porqués de cosas muy distintas y desde bases muy diferentes. Entonces, claro, muchas veces puede haber miedo a que la respuesta sea no sé y quedarse encasillado en generalidades o en aprenderse cosas de memoria, pero justamente a partir de la curiosidad es que
se desarrollan esas mentes distintas con sus propios talentos y con sus Así propias es. miradas, de ahí surge el arte, la literatura. Yo también No hay siempre, un solo artista que no se haya el que no se haga la pregunta, ¿por qué? Que no tiene claro, que hacerlo todo el mundo de nuevo, ujú, pero para crear tiene que tener por qué. Si no hay por qué, no hace otras así es. cosas y las puede hacer muy bien, pero el Así por uno qué redescubre todo, porque mira que uno va creciendo y se va acostumbrando a lo que lo rodea, se va acostumbrando a que afuera están los árboles, está, pero cuando uno se acerca y dice, pero esto, ¿por qué es así? ¿Por qué al árbol le sale este musgo? ¿Por qué la raíz? Entonces, la mirada de la vida cambia cuando uno empieza a encontrar esas así es. respuestas. A mí me encanta algo que alguna vez leyendo justamente vidas de escritores vi, y creo que fue José Saramago quien decía que para escribir una novela él se preguntaba qué pasaría si, que creo que también va muy de la mano de ese por qué, como preguntarse lo que hay detrás de las cosas y lo que podría pasar a partir de entender como la raíz de algo. Es muy bonito incentivar la curiosidad y creo que eso también es algo que cambia la vida de las personas. Volviendo, Sergio, a esa idea de Mauricio García Villegas sobre el ejército y la escuela como posibilidades de unir a la población, pienso en algo que vi hace unas semanas en un viaje por los países nórdicos, ahora que mencionabas también a Finlandia. Me impresionó mucho el acercamiento al espacio público que hay en esas ciudades. Muelles, andenes, parques, las orillas de los ríos, todo es susceptible de utilizarse para el disfrute por parte de todas las personas y para el encuentro de ciudadanos muy distintos. La ciudad es un espacio habitado y entonces cobra menos importancia tener como lugares propios a donde ir en ciertos momentos, y en vez de eso la ciudad se siente como una verdadera casa para todos, que suena como una utopía, pero pues uno ve que existe en ciertas partes. La gente se asolea, hace picnics, riega las huertas públicas que están allá afuera para todos. Incluso allí vi unos de los cementerios más hermosos que he visto en mi vida, que son en realidad bosques hermosísimos que se convierten en parques que la gente visita y disfruta. ¿Qué crees tú que genera esa posibilidad en las personas y en la sociedad? Mire, hablando de espacio público, vuelvo a Medellín, voy a Medellín, sí, a a esa ciudad tan tremenda que es una cosa impresionante. Medellín es impresionante, pero bueno, solo voy a hablar de un pedacito. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Medellín, enero del 2004, al llegar físicamente, ya habíamos caminado 3 años. Yo había caminado físicamente 3 años la ciudad por todos los lados. Yo podía cerrar los ojos y casi que decir cualquier esquina de Medellín. Y todavía, a veces cierro los ojos y recuerdo las esquinas y los lugares que ya deben estar muy cambiados en muchos sentidos. Pero nosotros sabíamos que para el miedo, Medellín ha tenido miedo en muchas partes, que fracciona la ciudad, la divide en pedazos, rompe el tejido social, que eso Ujú, le ha pasado a Medellín, pero en una forma extraordinaria. completamente. Nosotros sabíamos que teníamos que volver a construir el tejido social y para eso nos teníamos que volver a encontrar. Y por eso era fundamental el espacio público. Ujú, La violencia nos encierra, después eventualmente cada quien termina en su espacio encerrado con terror y sálvese quien pueda, que es lo ujú, totalmente opuesto a ser ciudadanos, a tener tejido social. Nosotros sabíamos que nos teníamos que encontrar y teníamos que construir los espacios para encontrarnos. Doy un ejemplo para ilustrar lo que significa todo eso, y es el Parque Explora, el jardín botánico que nosotros lo recuperamos, transformamos, y ese paseo, ese bulevar que hay entre el Parque Explora y el jardín botánico, ahí está al lado la Universidad de Antioquia, un poquitico más adelante el Centro de Cultura Moravia, si siguen más adelante el Museo Pedronel Gómez. Bueno, no voy a empezar pues a repetir a toda Medellín aquí, pero nosotros sabíamos que nos teníamos que encontrar y que esos espacios los teníamos que construir para vernos las caras. Y hay algo interesante, pero era encontrarnos de diferentes orígenes sociales. El Parque claro. Explora era una obsesión que yo tenía con otras personas y era en un lugar donde la ciencia se pudiera explicar, la curiosidad, en un espacio bien agradable de todos los orígenes sociales, porque es que habitualmente los ricos son los que tienen acceso a laboratorios y a ciertos conocimientos y allá puede llegar cualquier persona de niños, niñas, de colegios, de todos estos lados. Era un punto para encontrarnos. Y Ujú, nos estábamos encontrando y quienes nos encontrábamos en esos espacios nos transformamos. Yo, por ejemplo, cuando hicimos la primera fiesta del libro, que la hicimos cuando yo fui alcalde, en el Jardín Botánico, eso fue una locura. Eso fue una belleza, ese bulevar ahí, y ya lleva todos estos años y la hacen, y qué bonito, y yo siempre sueño con eso. Cuando hicimos Altavoz, que lo hicimos conmigo,
muchas cosas, no voy a empezar pues a decir todo lo que hicimos, pero por ejemplo, altavoz en ese y en esos espacios que estamos ocupando, eso era una cosa de locos. Era un poder de la cultura, de encontrarse de esa energía, de esas ganas que teníamos para cambiar el mundo. Así es, en esos espacios yo creo que uno siente como la energía de lo que florece cuando realmente nos encontramos y como que reconocemos que somos los mismos, porque es que en las sociedades tan desiguales y en sociedades donde hay tan poco espacio público a veces, lo que pasa es que nos olvidamos de que somos una misma nación y se crean como fronteras dentro de las propias ciudades que nos dividen y pues desde ahí hay una base que es muy negativa para poder pensarnos con un futuro compartido y donde pueda ser posible como la paz, la armonía, no sé. Sergio, ¿qué representa la naturaleza para ti? ¿Cómo la disfrutas? ¿Qué te enseña? ¿Cómo la cuidas? ¿Y qué crees que cambia en la vida de una persona que se acerca a la naturaleza? Bueno, y esta es la última pregunta que me tengo que ir, Catalina. Yo me podría quedar hablando contigo mucho Ah, tiempo, no, después podemos, esto se estaba yendo. Bueno, de esta, pero bueno, déjame hacer una última, me respondes cortico. sí, yo te la voy a responder con mucho gusto. Y Gracias. también voy pegando pedazos de la vida. Y ahora estaba recordando, yo te dije que tu abuela era la prima hermana de mi papá, tu mamá, mi prima, que ya estoy muy grande y recuerdo muy bien a Olga Lucía, así se llamaba tu abuela, y a Julián, tu abuelo. Sí, sí, Estamos sí. aquí hablando, ustedes no se mortifiquen, que es un solo segundo aquí de familia, que los paisas tenemos eso, por acá, por todas partes, me dice, ustedes, todos los paisas, todos son primos, y siempre reconocemos, y en cierta medida sí es cierto, pues uno puede ser primo octavo, pero es primo. Ahí tenemos Por nuestras ahí hay raíces. raíces. Y siempre le digo a la gente, y tiene que ver con la pregunta, muchas veces cuando yo he ido por muchas partes, yo soy un país universal, así me describo, y he ido por muchos lados y por supuesto, pues donde yo estoy tiene que ver con Medellín y Antioquia y me gusta conocer el mundo y otra gente quiero mi tierra, pero no soy pues el tonto que piensa que somos superiores, pero nosotros los paisas, todos tenemos una raíz montañera. Y eso eso se expresa en la cultura que tiene Antioquia. Todos tenemos una raíz montañera, todos en ese espíritu de salir a una finca, algo, todas las condiciones, paseos, las quebradas, montañeros, y es una relación particular con la naturaleza. Una era el hacha de los mayores que tuvieron que ir abriéndose para entrar al mundo, pero tenemos al mismo tiempo un cuidado por la naturaleza. Cuando uno va a muchas de las comunas de Medellín más populares, donde llegó gente de pueblos que han llegado a la ciudad, ustedes ven y ahí las matas son bonitas en los balcones. Hay un sentido de la naturaleza. Eso lo tenemos y yo lo tengo desde chiquito. Cuando crecí en la casa que yo crecí tenía arboledas, así se decía, en la parte de atrás. Entonces, la naturaleza siempre fue una parte agradable de mi vida, de apreciar, ver. Mi mamá, por ejemplo, le encantaban las plantas. Entonces, pues eso ha hecho parte de mi vida y cuando voy por diferentes partes del mundo y ahora que vivo, por ejemplo, pues Bogotá, que he vivido muchos años, siempre admiro y aprecio profundamente la naturaleza, siento la libertad, siento el gusto, a mí me gustan las matas, me gustan las plantas, me gustan las aves, me emociono cuando a las 5:15 cantan los primeros pájaros en el lugar Eso donde es un estoy, regalo. todo eso. O sea, mis dos hijos estudiaron biología, ¿sí? Que yo hubiera estudiado más biología si hubiera tenido, pues si pudiera avanzar, estudiar más, voy a estudiar, pero por mi cuenta, más biología, las plantas, el mundo, entender todo eso ha sido parte de mi vida, ¿cierto? Ahora formalizarlo en términos políticos, la riqueza de la biodiversidad, lo que significa la naturaleza, en fin, todo eso hace parte apasionante de la vida, pero a mí me encanta. Doy ese ejemplo. Yo me despierto muy temprano y yo siento una alegría inmensa cuando oigo los primeros pájaros que cantan. Eso es Eso un es regalo de cada eso es día. eso lo tengo yo, pues, clarísimo, y veo uno y lo veo, lo distingo, y tengo aquí en el celular para identificar qué planta, cuál es el nombre de una planta que veo. Y entonces allá donde estoy paso una buena cantidad de tiempo, pues allá hay unos guayacanes amarillos que yo llevé, hay unos almendros que yo llevé, y hay unos guamos que yo llevé, y hay una cantidad, dije, estos son de los míos que llevo en la vida. Sí. Bueno, Es una maravilla y muy mágico ser testigo como de los procesos de la naturaleza. Yo siempre he amado la naturaleza, pero desde hace unos años me he acercado mucho más a contemplarla y he empezado a leer mucho más de naturaleza y yo siento que eso ha cambiado mi vida en muchos sentidos y es, para mí, la naturaleza es como la base de la esperanza.
Bueno, Sergio, tengo dos preguntas más. Dime si te puedo hacer una o dos para responderme así muy rápido. Bueno, dale, pues, ¿cómo lo voy a decir no a mi primita? Bueno, Eh, maravilloso. eh, Ahí me pero aprovecho rápido, rápido, que me están esperando de en una una. parte, pero bueno. Bueno, contaba yo en una columna hace poco, Sergio, una anécdota sobre el periodista Juan Arias. En medio de la Guerra Civil Española, su padre, que era un maestro de una escuela rural, les dijo a él y a sus hermanos antes de morir: hasta en la cárcel seréis menos infelices si os gusta leer. Para mí la lectura es un refugio invaluable, es una fuente infinita de esperanza como la naturaleza que te decía hace un momento. ¿Qué crees tú que cambia en la vida de una persona que lee y qué lugar ocupa la lectura en tu vida? ¿Qué lees? De pronto hablarnos de algunos de esos libros que nos decías ahora que tienes ahí o autores que hayan sido fundamentales para ti. Bueno, son muchas cosas. Como es cortico, no me voy a extender. Uno, a Juan Arias lo leo en el periódico El País Digital, País de Sí, América. Siempre lo siempre. leo. Que él vive en Ujú. Brasil ahora, pero cuenta toda esa historia. Tiene 90 y pico de años, tengo Y entendido. O sea, 92 es años creo que tienes, eso. Y impresionante. leo todo lo que él escribe y cuenta de esas cosas. Y con mis hijos, siempre les decía, con Alejandro y Mariana, yo siempre les decía, nunca se les olvide tener un libro en la mano. Van para una parte, lleva un libro. Y yo he dicho, a mí me dicen, ¿y usted puede hacer esto? Le dije, mire, mientras que yo tenga, o puede esperar un rato, le dije, mientras que yo tenga un libro, papel y lápiz, no hay problema. A Total, mí me pueden dejar donde sea. Y así lo igual. he hecho toda la vida, toda la vida. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues que son compañía, que para mí siempre ha sido abrir el mundo, más cosas, descubrir la creación. Les contaba ahora de Doris Salcedo, de Juan Gabriel Vázquez, muchas personas. Eso es mágico. Y tener esos libros, y estoy lleno de libretas, de libros, y ahora voy para una reunión y en el carro me voy leyendo y voy a leer sobre el cerebro en la revista Scientific American porque tengo unas inquietudes. Todo eso es abrir el universo. Esto es extraordinario y los libros nos llevan, la literatura, pero muchas construcciones nos llevan a otros mundos. Eso es fascinante. Y voy a decir para despedirme ya, porque me tengo que ir y me da pena que me están esperando. Último libro que leí, en español se llama Fortuna, de un escritor que se llama Hernán Díaz. Ese señor se ganó el premio Pulitzer, que es un gran premio. El libro lo escribió en inglés y está traducido al español. Se llama Hernán Díaz y les digo brevemente, él es argentino, pero creció en Suecia. Debe ser que su familia era exiliados, sus Ujú. padres, y allá creció y después se fue a los Estados Unidos y escribe maravilloso. Ese libro, extraordinario. Yo le comentaba a Juan Gabriel Vázquez, le dije, leí este libro, ¿vos lo has leído? Y me dijo, porque estuve con él compartiendo, y me dijo, no, pero personas que son muy críticas, que no le regalan nada a nadie, me han dicho, es muy bueno. Pues se ganó el premio Pulitzer, eso ya sería, digamos, pero es un libro muy bonito, está en español, yo lo leí, es uno de los últimos que he leído, también he leído muchas cosas, pero bueno, no voy a empezar a hacer la lista que se me olvidan. Pero ese fue el último. Y ahí lo tengo. Maravillosa esa recomendación, Sergio. Yo por ahí lo tenía en lista y ya que me dices todo eso, pues bueno, Acelera, acelera que lo es muy aceleraré. bonito. Y entonces, para no ser conchuda con tu tiempo, lo último no te lo voy a hacer como preguntar a una pregunta un poco como sobre cómo definirías la esperanza, pero entonces voy a terminar con una frase que me parece valiosa y que creo que está muy relacionada con toda la conversación que hemos tenido. Y es que Sergio del Molino, que no sé si también lo lees en El País, seguramente sí, Lo he leído, sí. escribió Él hace escribió poco esta, la biografía de Felipe González, creo que fue el libro sobre Felipe creo González. tal vez, y tiene un par de novelas, es un escritor que además en sus columnas tiene mucho el toque literario y unas ideas muy bonitas. A mí me encanta, yo no me pierdo sus columnas. Mm, hace poco en una escribió esta idea tan bonita, una definición que recuerda a las teorías sobre la distancia de Carlo Ginzburg, cuya doctrina es, para ver las cosas, lo primero es mirarlas como si no tuvieran ningún sentido. Una comprensión inteligente del mundo requiere cierta ingenuidad. Entonces, creo que eso va un poco con todo lo que hemos hablado, la importancia de la Sí, curiosidad, de cultivar la mirada, de encontrar la propia pasión, de la educación para poderla desarrollar, de seguirnos preguntando y leyendo. Creo que esa ingenuidad también hace parte del mundo, de volver a mirar para intentar comprender y también recordar que instintivamente hay bondad cuando no tenemos como tantos filtros y tantos prejuicios de lo que nos va mostrando el mundo. Y bueno, así uno va redescubriendo maravillas de cómo funciona la naturaleza del mundo y yo creo que eso es parte de lo que nos ayuda a tener esperanza. Sergio, muchas gracias. Todas tus ideas absolutamente valiosas, muy necesarias para el mundo, pero sobre todo también para una sociedad como la colombiana. Nos hacen mucha falta.
recordar el valor del humano, aferrarse a la educación para posibilitar el encuentro y la conversación. Muchas gracias y espero que pronto volvamos a conversar. Claro que sí, un abrazo muy grande, que estés muy Otro bien, para ti. gracias. Puedes seguirnos en redes como @catalinafrancor y @noaptoco. Conversamos pronto en el siguiente Universo No Apto.